Gonzalo Rodríguez, que es profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, es coordinador a su vez del Grupo de Investigación en Economía Pesquera y Recursos Naturales, es director del posgrado de Economía Pesquera y codirector del posgrado en Gestión Cultural, ambos de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido coordinador de la red Acuinova y bueno, su trabajo se centra sobre todo en el análisis socioeconómico de los descartes, los impactos del cambio climático sobre la producción de mejillón en Galicia, las interacciones de mercado entre la pesca y la aquicultura y la pesca ilegal. Bueno, además es socio también del proyecto Life ICES y va a presentar un poco resultados que hemos obtenido pues, de momento, ¿no? Pues gracias por la presentación, buenos días, gracias por la oportunidad para poder devolver este trabajo, que era uno de los objetivos de Life ICES, que era aquello que tomamos de los pescadores a través de la información, de los pescadores, marineros, armadores, etcétera, etcétera, a través de la información que nos dan, devolverlo en términos de información que pueda ser útil, esa es la intención, o que como mínimo constituya el mejor consejo científico posible. Entonces, gracias por esta oportunidad. El trabajo que nosotros hicimos fue, por un lado, identificar cuáles eran la percepción que por parte de los marineros y armadores existe sobre los descartes. Es decir, tratar de entender el comportamiento relativo a los descartes, saber por qué descartan. Ese proceso de descarte tiene una secuencia histórica de aprendizaje, de usos, de cultura, de entendimiento del medio marino, de relación con la técnica productiva, etcétera, etcétera, de relación con el contexto productivo que es necesario identificar correctamente porque el contexto influye y es determinante para ser capaces de identificar soluciones que sean viables y que cumplan el objetivo de este tipo de política. Objetivo, por otro lado, que es compartido entre los políticos, los marineros y los científicos, que es alcanzar la sostenibilidad de las pesquerías. Es importante recordar en este punto que el objetivo de esta reglamentación, de la obligación de desembarcar, es corregir externalidades negativas. Y esa corrección de externalidades negativas se refiere al problema ético que significa el descarte de proteína que podría ser útil, al problema de la sostenibilidad de las pesquerías, al problema de la sostenibilidad de los stocks. Entonces, el descarte provoca un impacto sobre la biodiversidad, sobre la sostenibilidad de la pesca, un problema ético, y esa externalidad, ese daño a ese recurso común, trata de ser corregido internalizando costes. La internalización de costes significa reconocer fehacientemente cuáles son los costes del proceso productivo y se asume que una vez identificados y conocidos a estos costes pueden ser trasladados a precios. Se asume que pueden ser trasladados a precios. Luego volveremos sobre este asunto al final de la presentación, pero es importante tener esto en cuenta. No se trata solo de corregir externalidades, se trata de que asumimos que pueden ser trasladadas en esta dirección. Bien, entonces no voy a hablar de la parte de percepción, puede que quizá haga alguna referencia a lo largo de la presentación, pero sobre todo me voy a centrar en la parte de en primer lugar, esa identificación de costes y esa identificación de los costes específicos ligados a la obligación de descargas. Esto que tenemos aquí, y que está en una letra un poco pequeñita, es los costes, los gastos corrientes en una embarcación tipo de la flota que hemos estudiado, que es la flota de Opromar. Entonces, en estos gastos corrientes hay dos grandes grupos de gastos que suponen ellos solos el 60% de los gastos, que son el gasto de mano de obra, las remuneraciones de asalariados y el gasto de combustible. Y hay que tener en cuenta a la hora de interpretar el gasto de combustible, que es la tercera parte, en este caso los gastos corrientes, que el precio del combustible está barato en este momento.
Por tanto, con otros precios de combustible, las circunstancias serían otras. Esto que tenemos aquí significa dos cosas, el conjunto de gastos, como decía, pero también un aspecto en el que no voy a entrar ahora, pero que es importante, que es la demanda que la pesca ejerce sobre otros sectores de la economía. Es decir, aquí estamos viendo que la pesca demanda de cuando menos estos 22 agregados de sectores de la economía gallega, española y mundial. Bien, ¿qué gastos tenemos? Como decíamos ahí, pasando muy rápido por encima de los gastos para no entretenerme en esta cuestión, tenemos, como decía, en primer lugar, remuneración de asalariados, un 33%, combustible, un 32%, y luego pasamos a reparaciones y servicios de reparación naval, un 9%, intermediarios financieros, esto quiere decir seguros y pago que constituye uno de los drivers de los descartes, pago de préstamos, que es la cuarta partida y supone en un barco medio 37.000 y pico euros al año. Otros servicios empresariales generalmente en puerto, servicios del comercio mayorista que son algunos relacionados con los brokers, actividades jurídicas y gestorías, productos alimentarios, productos metálicos, herramientas, maquinaria, servicios de transporte y así, como decía, hasta los 950.000 euros que cada año consume un barco, como decía, en gastos corrientes entre estos dos epígrafes. Eso es cuánto consume. En esta gráfica lo que vemos es la remuneración del capital y el trabajo, y aquí hay dos cuestiones importantes. La que más nos interesa recalcar es que en esta flota el excedente bruto de explotación, que sería algo parecido al beneficio empresarial, en realidad de aquí tendríamos que quitar las amortizaciones, es decir, la periodificación de las inversiones realizadas, y nos quedaría el beneficio empresarial, que es aquello que debe ser destinado a invertir en los años siguientes y a remunerar y permitir los medios de vida del patrón y de su familia. Esto, en el año en que se hicieron las encuestas, que fue 2011, era de 26.000 euros por embarcación. Quiere decir, de esos 26.000 euros hay que descontar las amortizaciones, hay que hacer la inversión de los años siguientes y tiene que vivir la familia del patrón. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas condiciones el margen de rentabilidad no es muy elevado. Por tanto, la capacidad de internalizar costes si no se trasladan a precios es modesta, por decirlo de un modo amable. En otras condiciones puede ser otro, porque una de las cosas a las que volveré al final es que necesitamos análisis globales del impacto de las distintas medidas sobre la pesca. Y resulta complicado si las cuotas suben o bajan, la rentabilidad sube o baja. Entonces, si estamos analizando el impacto de una determinada medida, eso está condicionado por factores adicionales, si las cuotas suben o bajan, si hay otro tipo de legislaciones adicionales que estén afectando sobre este tipo de cuestiones. Si cambia la normativa de exportaciones y puede entrar más producto competidor o nosotros podemos vender más producto fuera, todo eso condiciona el conjunto del contexto, y una de las cosas que estamos necesitando son evaluaciones globales que permitan no tratar los problemas aisladamente, sino comprender el conjunto de efectos que existen sobre la pesca. Bien, en este trabajo una de las cosas que hicimos fue identificar en qué casos iban a existir costes adicionales derivados de la obligación de desembarcar. Y este tipo de impactos se materializan en tres grandes ámbitos. Uno es el trabajo que existe a bordo, y tratamos de cuantificarlo económicamente, el trabajo que existe en puerto, y un tercer gran ítem que es la pérdida de cuota. Respecto al trabajo que existe a bordo, uno de los impactos, y de los que Xavier habló aquí, y además es muy interesante para nuestro trabajo, esa cuantificación de lo que significa el incremento del trabajo de la tripulación, que como pudimos ver, y esto fue lo que nos trasladaron a nosotros también los patrones y marineros, era que va a existir un incremento significativo de la carga de trabajo de la tripulación, y que esto va a tener consecuencias sobre la fatiga y probablemente sobre los accidentes laborales.
uno de los barcos, un tipo de flota que en principio puede no tener excesivos problemas, es la flota del día. Pero la flota del día significa que no significa que llegas a puerto, descansas, duermes en casa y al día siguiente te vas. Significa que llegas a puerto, desembarcas y sales otra vez. Y así durante 5 días seguidos, con una carga de trabajo que se incrementa como consecuencia de la nueva política pesquera. Va a significar además que la remuneración va a bajar por distintas razones. Va a bajar, entre otras cosas, porque traemos menos pescado vendible y traemos en las bodegas más pescado que no tiene precio o no genera valor. Y en ese sentido, en todos los barcos que analizamos existe remuneración a la parte, por tanto, van a perder en sus ingresos. Entonces le estamos diciendo a los marineros que van a trabajar más, van a trabajar mucho más, pero además van a cobrar igual o menos. Por tanto, la resistencia por parte de los propios marineros a aplicar la normativa va a ser grande. ¿Sí? Están diciendo, vas a trabajar más, en condiciones más duras y vas a cobrar lo mismo o menos. Va a existir menos espacio en las bodegas. En algunos casos, ese menor espacio no es en las bodegas, por ejemplo, a través de los embarques que se hicieron en este proyecto Life ISIS, estuvimos analizando en qué casos la bodega iba a acabar colapsada. Y lo que observamos es que en un 9% de los casos, que es el que está marcado en rojo en la columna del final, en un solo lance se cubre la capacidad de la bodega. ¿Qué quiere decir? Que el barco vuelva a puerto sin haber pescado nada que tenga valor. Nada que tenga valor. ¿Cuánto significa esto? Como mínimo 1.000 euros de combustible. Aparte, los gastos de la mano de obra. Un día de navegación, 1.000 euros. En otros casos, en este caso además, nos permite identificar dónde se concentra el problema, y existe una especial concentración en la flota en la flota de Portugal, que hace mareas de 5 días. El problema es menor, pero no desaparece del todo, es mucho menor, pero no desaparece del todo en la flota del día. No obstante, vemos algún caso en la flota del día en que, ¿cuál era? El tercero por abajo, por ejemplo, en que el nivel de descargas es muy alto y prácticamente colapsa la capacidad de la bodega. Quiere decir que vamos a tener casos también en que va a existir poco espacio para traer pescado valioso. Bien. Menos espacio en bodega y costes logísticos. ¿Qué significan estos costes logísticos? El más importante de todos ellos va a ser el gasto en combustible, tanto por el mayor peso en las bodegas como por la necesidad de volver a puerto, pero además va a haber otros costes menores que no son despreciables, como puede ser el coste en hielo, etcétera, etcétera. O en cajas. Por ejemplo, el caso de las cajas es muy importante a tener en cuenta, porque el precio de la tonelada de pescado para reducción en Galicia oscila entre los 30 y los 50 euros por tonelada. ¿Qué quiere decir? Que apenas, en el mejor de los casos, llega a compensar el coste de las cajas en el que va. Las cajas en Galicia hay que alquilarlas. La mayor parte de la gente por lo menos las alquila. Y el alquiler significa el uso de la caja y la limpieza y higienización de la caja. El coste de ese alquiler, con la caja en sí y la limpieza, es exactamente equivalente, con pequeñas diferencias, al valor de la harina de pescado que lleva. Entonces, no es que no genere beneficios, deja el coste exactamente igual que está. Estás trayendo pescado que va a generar 0 ingresos. Trabajo a bordo, trabajo en puerto, de nuevo va a haber una serie de costes logísticos que pueden ser transporte a puerto. No siempre estamos pescando en el área de nuestro puerto base, a veces nos vamos a otras zonas y desembarcamos en terceros puertos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que trasladar el pescado
de descarte, hay que trasladarlo al puerto base. No solo hay que trasladarlo en un camión distinto del camión en el que llevamos el pescado para el consumo humano. En esta flota, por ejemplo, el coste de transporte serán 7.000 euros. ¿Qué quiere decir? Otros 7.000 euros para trasladar pescado que luego en puerto, solo con las cajas, se come el valor del pescado. Costes de almacenaje. Podemos necesitar espacio de almacenaje que hay que pagar para gestionar este pescado en puerto. Y podemos tener costes de manejo. Normalmente la estiba la hacen los propios marineros, pero este es un trabajo añadido a esa carga de trabajo que tenían de clasificación, estivado, etcétera, dentro del propio barco. Y existe además un aumento de la incertidumbre sobre la gestión de este tipo de productos. ¿Qué quiere decir aumento de la incertidumbre? Si el pescado llega a puerto y no vale, ¿quién gestiona ese, si está deteriorado o si no quiere si la empresa de harinas o la empresa que sea no lo quiere? ¿Cómo gestionamos ese pescado que es un residuo? Entonces necesitamos un gestor de residuos que tiene un coste también. Y finalmente tenemos el impacto de pérdida de cuota, y este es el impacto que preocupa más a los pescadores, o sea, traemos este pescado que nos genera valor y perdemos cuota. Entonces el coste de oportunidad de traer este pescado a puerto es un coste de oportunidad muy elevado. Esto que tenéis aquí es la identificación de los costes de desembarque. Hay alguno, por ejemplo, el primero de ellos, otros servicios del comercio mayorista, son los brokers que se encargan de vender el pescado y de tratar de conseguir los mejores precios. Esto significa 28.000 euros por barco en esta flota, y este es un ítem que estamos deseando que no baje, porque si baja, baja el valor del pescado, entonces ahí nos va muy mal. Tenemos servicios de transporte, como decía, 7.000 euros, servicios de manipulación y depositarios de mercancías, es decir, manipulación y almacenaje, 5.000 euros por barco, hielo, 2.000 euros, servicios de organizaciones empresariales y profesionales, 2.400 euros, que está relacionado con el valor de la carga, agua dulce, 1.900, hasta un total de 43.000 euros por barco vinculados a la obligación directamente de descargas. Bien, entonces, esto es lo que sabemos. También tenemos algunas dudas o algunas necesidades de concreción que voy a apuntar ahora y que no todas vamos a poder resolver, pero que deben ser parte del debate entre los agentes que participan en esta actividad. Por ejemplo, uno de los conflictos es la venta de descartes para consumo no humano. En primer lugar, genera un conflicto ético. Si vendemos harina de pescado, estamos reduciendo los costes de producción, es decir, en la medida que haya más oferta de harina, el precio de la harina será más barato, y estamos reduciendo los costes de producción y, por tanto, los precios de productos alternativos, y que influyen en los precios de la pesca, por tanto, influyen en la remuneración de armadores y marineros. Por tanto, hay un conflicto en esa decisión de facilitar los costes de producción a una determinada industria. Existe un segundo conflicto económico en la medida que existe una doble penalización. No solo va a existir un impacto sobre cuota, que significa una penalización, sino que además sobre lo que descargamos va a existir una ausencia de ingreso, una ausencia de precio. Por tanto, estamos penalizando por dos vías distintas una misma actividad. Hay más cuestiones. Muchas veces hablamos de la innovación y creo que es un factor importante de la actividad empresarial, pero la innovación también debe ser una parte fundamental de la actividad normativa o legislativa. Y en ese sentido también tenemos que pensar si las normas que tenemos son las más adecuadas o puede haber o debe haber innovaciones legislativas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, la gestión en base a tallas mínimas protege, y es lógico, a los peces pequeños, pero desprotege a los reproductores. Por tanto, influye en la estructura de las poblaciones de un modo que no tenemos claro que sea el mejor posible. Y, sin embargo, produce este modo de regular, produce descartes normativos, tallas mínimas. Por tanto, tenemos que reflexionar y tenemos que ahondar en el conocimiento sobre si este método de gestión es el más adecuado o existe una posibilidad de mejora
en la gestión de las pesquerías y, a ser posible, que reduzca los costes, porque algo que también necesita reflexión es si los costes en términos de control, observación, etcétera, etcétera, en el ámbito de la pesca son razonables y son asumibles. Y por último, lo que decía al principio, ¿pueden ser internalizados los precios? ¿Existe en el mercado la capacidad de trasladar a mayores costes, de modo que no influya en la rentabilidad de los pescadores, a mayores precios los costes que asumen por la obligación de desembarcar? Pues sobre esto existe bastante incertidumbre y yo en particular sería escéptico. Y por último queda una cuestión, y es la necesidad, como decía al principio, de hacer una evaluación global del conjunto de medidas que influyen en la situación de la pesca. Los objetivos de la política de la Europa Azul no es solo preservar la sostenibilidad de las pesquerías, que lo es y debe serlo, pero es también preservar las comunidades que dependen de la pesquería. Y en ese sentido necesitamos evaluar globalmente cuál es el impacto del conjunto de medidas y no medida a medida, que nos produce una visión parcial de la realidad. En fin, como luego vamos a tener más oportunidad de hablar, de clarificar cosas que seguramente no haya dejado suficientemente claras o de ahondar en estos temas, pues invito a las dudas y preguntas que vendrán después y muchas gracias por la atención.